Bienvenidos a Cayetano en Medios. Soy Alberto Guerra García, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estaré compartiendo con ustedes las noticias más resaltantes de nuestra universidad. Empezamos el programa contándoles que el miércoles 11 de octubre, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, premió a las inventoras peruanas que ganaron medallas en la 16ª Exhibición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea del Sur, KIWI 2023. Las investigadoras de las Facultades de Ciencias e Ingeniería y de Medicina de Cayetano Heredia, que ganaron una medalla de oro y 2 de bronce, no pudieron acudir a la ceremonia, pero en su representación estuvo la bióloga marina Ana Gabriela Sobarzo, directora de Innovación y Emprendimiento de nuestra universidad y también conductora del programa Tiempos de Innovación de Cayetano Más. La medalla de oro la obtuvo el proyecto llamado Equipo Automático para la Descontaminación, Purificación y Concentración de Esputo, desarrollado por la doctora Patricia Shin y el doctor Mirko Simic. El invento, además, recibió el reconocimiento especial de la Universidad Dongguk de Corea del Sur. Por otro lado, el proyecto Péptidos y Métodos para la Detección de Leishmaniasis, del doctor Jorge Arévalo, el doctor Eric De Haro y la doctora Ángela Privat, se quedó con el bronce. También obtuvo medalla de bronce el proyecto Pastillero Electrónico Inteligente para el Monitoreo de Consumo de Pastillas, del magíster Jean-Pierre Tincopa, el doctor César Ugarte y la magíster Esperanza Alarcón. Felicitaciones a todos ellos por estos premios. La doctora Gisela Bejarano, docente e investigadora de nuestra universidad, escribió un artículo de opinión en el diario El Comercio sobre los riesgos que implica la inteligencia artificial. La doctora Bejarano escribió: "Siento que los riesgos y los problemas de la inteligencia artificial deben ser comprendidos por todas las personas para poder detener en su momento iniciativas que solo beneficien a algunos de los líderes de este sector". Para leer su artículo completo, los invitamos a visitar la página elcomercio.pe y buscarlo con el titular "Los riesgos deben ser comprendidos por todos". La Dirección Universitaria de Responsabilidad y Vinculación Social de nuestra universidad los invita a la 10ª Semana de la Responsabilidad Social Herediana, desde hoy lunes 16, el miércoles 18 y el viernes 20 de octubre. Estos días podrán registrarse en conferencias con destacados ponentes nacionales, especialistas en salud mental, y participar en la Feria de Iniciativas de Voluntariado para conocer las actividades de responsabilidad social que realiza Cayetano Heredia. Para conocer la programación completa de esta gran jornada, denominada Mentes Saludables, Sueños Imparables, te invitamos a ingresar al portal responsabilidadsocial.cayetano.edu.pe. Ana Lucía Manrique, estudiante de Ingeniería Biomédica, carrera que comparte Cayetano Heredia con la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo una pasantía para estudiar la aplicación de la inteligencia artificial en imágenes cardiovasculares en el Laboratorio de Análisis de Imágenes Cardiovasculares del Radcliffe Department of Medicine de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, Reino Unido. Esta gran oportunidad llegó gracias al programa Research Experience for Peruvian Undergraduates, REPU, que facilita experiencias de investigación en el extranjero para estudiantes peruanos. En una entrevista con la página web de nuestra Facultad de Ciencias e Ingeniería, ella aseguró: "Esta experiencia complementará mi formación en el Perú, donde he adquirido una base sólida en el procesamiento de señales e imágenes, especialmente a través de cursos como Digital Signal Processing, DSP". Para leer la entrevista completa, los invitamos a ingresar a la página ciencias.cayetano.edu.pe. Ahora les contamos que Ken Iguchi Arashiro, estudiante de nuestra carrera profesional de biología y destacado karateca nacional, escribió un artículo de opinión para La Voz Universitaria del diario El Comercio. Este espacio, como sabemos, busca que los jóvenes universitarios de todo el Perú
puedan expresar sus opiniones y explicar qué se puede hacer desde sus respectivos campos de estudio para mejorar el país. Para leer completo el artículo pueden ingresar a elcomercio.pe y también lo encuentran en nuestra página web cayetano.edu.pe/noticias. Y hoy nos visita el doctor Carlo Mario David Arrunategui Bermejo. Él es médico residente de tercer año de nuestra Universidad Peruana, Cayetano Heredia, y es el flamante ganador del 11º concurso nacional de casos clínicos para médicos residentes de medicina interna, que organiza la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Este concurso se realiza anualmente y lleva con justicia el nombre del recordado maestro herediano, el doctor Amador Carcelén. Este año, los ganadores del primer, segundo y tercer puesto son residentes de medicina interna de nuestro programa de especialización. El doctor Arrunategui, con el primer puesto, es del Hospital Cayetano Heredia. La doctora Natalie Tiney, con el segundo puesto, es del Hospital San Juan de Lurigancho. Y el doctor Luis Minaya, con el tercer puesto, es del Hospital de Huánuco. Todos residentes de Cayetano Heredia. Felicitaciones a todos. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esto de ganar este concurso, postular? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, la verdad. También estoy encantado de estar aquí contigo. Qué bueno. Bueno, el tema del concurso básicamente es que ya bien sabemos que todos los años la Sociedad Peruana de Medicina Interna hace este tipo de concursos. Entonces postulamos como sede de Hospital Cayetano Heredia. A mí se me dio la responsabilidad de poder presentar el caso clínico. Ajá. Justamente hubieron 3 presentaciones. Fuimos los primeros en presentar, por así decirlo, tácitamente. Y te escogieron a ti para presentarlo, ¿cierto? Exactamente, ¿no? En el Se me brindó la oportunidad de poder presentar el caso clínico, ¿no? Y también la oportunidad y tras ello la responsabilidad de al menos hacer llegar el enfoque que tenemos nosotros como Escuela Cayetano Heredia, ¿no? Claro, la Escuela de Medicina Interna y del Hospital Cayetano Heredia, pero por parte de nuestra universidad, que es una de las escuelas más antiguas. ¿Cómo así fue trabajar la postulación al concurso? Digamos, a la vez que sigue siendo R3, R2, R3, ¿no es cierto? Que es un trabajo tan intenso. Cuéntanos, por favor. En ese momento justamente no había residentes de primer año, como bien sabemos. O sea, solamente algo más difícil todavía. Créeme que en teoría se planteó que iba a ser mucho más difícil. ¿Ya? Pero la verdad que tuvimos un grupo de trabajo en los pisos de medicina que es A, B y C. O sea, no hubo residentes de primer año por un tema nacional. Por un tema nacional que no se no vamos a entrar ahorita, pero claro, no es un tema de nosotros, sino que ocurrió en todas las residencias del Perú. Exactamente, ¿no? Entonces, se trabajó con internos y externos, Ajá. que la verdad tomaron el protagonismo de todos los pisos. Internos son los alumnos del último año, del séptimo año, y los externos son los alumnos del penúltimo año, del sexto año. Exactamente, ¿no? Que cabe mencionar y cabe recalcar que no tienen un sello de por sí, pero están en esa práctica clínica diaria, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que respondieron muy bien el grupo de internos con los cuales trabajamos. Esos 2 meses creo que han sido que no hemos tenido residentes de primer año. Entonces, si bien se me dio la responsabilidad de poder presentar el caso, también se me dio la oportunidad de ir trabajando poco a poco, ¿no? Ajá. Déjame aclarar algo porque es bonito lo que estás contando. Tú eres alumno de la universidad, pero tú eres médico. Tú eres un médico que está haciendo su especialización. Eres estudiante de la universidad, pero eres lo que se llama un residente. Los internos y los externos no son todavía médicos, son estudiantes que todavía no terminan la carrera. Pero digamos, una de las cosas más bonitas de la práctica médica, y que hay mucho de eso en la Escuela de Cayetano, es el trabajo en equipo entre los residentes y los internos y externos, claro, siempre apoyados por los médicos asistentes, que son pues los profesores, los jefes. ¿Correcto? Exactamente. Sí, o sea, Yo personalmente, por ejemplo, soy de Piura, hice mi internado en Piura. No es que allá no seamos docentes, pero no tuve residentes a cargo, ¿no? Cuando yo hice mi internado. Entonces no tuve ese asesoramiento o esa persona de confianza con la cual yo pueda resolver mis dudas, etcétera, ¿no?
Creo que Cayetano como escuela, si bien dicen que hay una jerarquía, obviamente que lo hay como en todo tipo de trabajo, es un tema bastante académico. O sea, yo como residente de tercer año tengo que explicarle a los internos que obviamente tienen todo el conocimiento porque por algo están ahí, pero sin embargo la única diferencia entre un médico y un interno, un externo, es la experiencia, los años de experiencia que puedes tener, que puede ser 1, que puede ser 2, que puede ser Claro. veniendo del Serum. Pero creo que lo que más caracteriza o la diferencia más marcada es el tema de tomar decisiones. Ajá. Y por ejemplo, los internos se les puso esa meta de que puedan tomar decisiones, obviamente no a la loca, siempre asesorados y supervisados de nuestra parte, pero tuvieron esa proactividad. Entonces, Ante la ausencia de los residentes ante de los primer año. residentes Es de una situación difícil. La pensábamos resolvieron- que iba a ser caótica, pero créeme, como te digo, que fue bien manejada, hubieron buenos planteamientos diagnósticos. Qué bueno eso. Creemos que sí hemos, bueno, no es que hayamos formado, ¿no? Pero creo que los chicos sí han No, crecido sí. en base a la toma de decisiones. Ustedes lo forman, O sea, sin duda. sí, no, uno no es Claro. consciente de eso, pero Sí. sí. Y en ese contexto el caso clínico fue trabajado y presentado. Exactamente, ¿no? Entonces, con respecto al caso clínico, obviamente fui supervisado por asistentes, apoyados por mis corresidentes. Como te digo, más un tema de responsabilidad que se me dio de presentar el caso. Gracias a Dios fue virtual, aunque debería haber sido presencial. Eso creo que también te da cierta facilidad para la exposición, en el tema de que no tienes todo un público que te pueda poner muy nervioso, por así decirlo. Y obviamente el caso clínico es... Cuéntanos del caso clínico un poco. No un resumen, sino por qué resultó ganador, qué fue lo más resaltante, la perla que hemos estado conversando. Cuando a mí se me da la responsabilidad del caso clínico, incluso se planteaba que no era un caso clínico tal vez muy interesante, por Ajá. así decirlo. O no interesante por las razones comunes, digamos. Exactamente, no era una paciente con glucosa baja que tiene ciertos tipos de diferenciales, pero cuando conversé con los asistentes a cargo, que son mis docentes y los maestros, me dieron a entender que en la exposición iba a marcar la diferencia, es decir, el enfoque que le íbamos a dar. Y el enfoque que tiene Cayetano es un enfoque netamente clínico. Entonces, creo que trabajamos la exposición en base a eso, ¿no? En base a, tenemos una paciente con un problema de salud, que es una hipoglicemia en una persona no diabética, y en base a ese problema es que tú tienes un plan de trabajo y haces un plan de trabajo direccionado. No Una pides persona, exámenes claro, por pedir, etcétera, de cosas, que ¿no? lo que estás diciendo es muy interesante. Una persona hipoglicémica es alguien que se le ha bajado el azúcar en sangre, la glucosa en sangre, ¿no es cierto? Y digamos, el enfoque que ustedes le dieron al caso y por lo cual ganó quizás, es porque va en la línea de lo que acabas de decir al final, que es no pedir exámenes por las puras. Bueno, no sé la verdad si por eso ganó, pero la intención que tuvimos como equipo Cayetano fue eso, ¿no? O sea, dejar en claro el enfoque diagnóstico que tú tienes que tener como médico y de esa manera ir direccionando en base a tus problemas de salud. Pides examen dirigido, descartas, pides otro examen dirigido, descartas. En el caso de ella llegamos a tener una insulina basal muy elevada, lo cual era por así decirlo, la perla clínica en este contexto de que ante ese valor tú ya tienes que estar sospechando de una causa autoinmune. Entonces diriges el examen auxiliar buscando esa causa autoinmune y no estás disparando a cualquier lado. Eso, lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Porque eso pasa mucho en la actualidad, en el mundo post-COVID. Los exámenes auxiliares pareciera que van por delante, que es lo que importa y por lo tanto se pide de todo. Y entonces lo que tú hablas de dirigir un examen es hacer medicina como debe ser hecha en el sentido de no gastar recursos por las puras o de no someter al paciente a un examen innecesario o a un estrés innecesario y hacer academia, ¿no? Hacer clínica y academia. Sí, realmente creo que matas bastantes pájaros de un solo tiro en el contexto también de que, por ejemplo, somos un hospital MINSA. Ministerio Entonces, de Salud. las personas que llegan a ese tipo de hospitales no es que tengan los mejores recursos del mundo. Entonces, si vemos y analizamos realmente nuestra población, los ingresos que tienen son bastante bajos por no hablar de términos explícitos. Entonces, solicitar exámenes auxiliares disparando a cualquier lado, esperando encontrar cualquier cosa, a ese tipo de personas que lamentablemente no tienen un ingreso fijo y sobre todo el hospital que también no tiene los reactivos
Entonces ahí sí Es me van a una dar si- con palo, pero es toda una situación Es que... una situación muy te- difícil que vive el sistema de salud en Exactamente, general. ¿no? Pero te país. enseña, como bien dices tú, a dirigir y saber por qué estás pidiendo ese examen. Claro. Eso creo que es Es lo muy marcado, importante. ¿no? Es razonamiento clínico, es ético, además, ¿no es cierto? Sí. Es integral. Buenísimo. Carlos, nos gustaría saber un poco de ti. Eres piurano, Sí. estudiaste en Trujillo. Cuéntanos un poco de ti y cómo decidiste postular a la residencia de medicina interna en Cayetano Heredia. Soy un piurano que estudié en Trujillo en la Universidad Privada Antenor Orrego. Habré egresado unos 6 años aproximadamente. La verdad que no tengo muy bien las fechas fijas. Pero vino el tema del Serum, pasó lo del COVID ¿Dónde hiciste tu serum? en Juanjuy, en el centro poblado 2 de Mayo. Wow, Un ok. lugar muy bonito. Pero COVID. vino lo del COVID, empezamos a trabajar en distintos lugares. Se me dio la oportunidad también de poder trabajar en ese tipo de pandemia, que creo que fue algo que realmente marcó mi carrera. No sé si valga la redundancia, pero profesionalmente hablando creo que sí me permitió ver, por ejemplo, veíamos 50, 60 pacientes, pasábamos visita, y de hecho que te dan práctica y también te expone a cierto tipo de situaciones que tal vez puedes llegar a con el tiempo tener control, ¿no? Claro. Porque creces como persona, creces en la toma de decisiones. Es Y- un conocimiento profesional, ¿no? Exactamente, entonces creo que sí se me dio la oportunidad de poder hacer eso. Y bueno, terminé en Cayetano por un tema netamente académico. Ajá. Se me metió en la cabeza en la pandemia de que todas las decisiones que yo tenía que tomar como médico, obviamente que es en tu formación también, pero netamente que toda la decisión que tú tomes tiene que ser basada en la evidencia. Entonces, si le das a un paciente paracetamol, ¿por qué le das paracetamol? ¿Cuál es el mecanismo de acción del paracetamol? ¿Cuáles son los eventos adversos del paracetamol? Y, por ejemplo, yo trabajé haciendo campañas médicas donde tienes unos recetarios, porque vas con medicinas explícitas, y trataba de leer el mecanismo de acción del omeprazol, saber por qué lo uso, las indicaciones de las contraindicaciones. Y creo que eso me fui forjando. Y cuando llegué y pregunté a mis compañeros que ya estaban haciendo residencia acá, qué mejor escuela era, me recomendaron Cayetano. Me dijeron que iba a ser un poco caótico por el tema de que acá el Hospital Cayetano te llega de todo, pero también creo que por esa diversidad bueno, no sé si está bien hablar de personas en base a diversidad, pero la diversidad de casos que te pueden llegar de distintas partes del Perú, sí te forjan bastante en la formación como residente de medicina interna, sobre todo, que es algo que yo escogí. Y aparte que Cayetano, aparte de tener cardiología, neumología, oncología, gastroenterología y otras especialidades que no son menos importantes por no mencionarlas, pero todos, el primer año hasta el segundo año, hacen medicina interna. Entonces el gastroenterólogo te sabe leer un electrocardiograma, te sabe interpretar una Y radiografía eso de es algo tórax. que no es así en otros programas de residencia. Hay que Exactamente, decirlo ¿no? bien claro. Mm. El dermatólogo Sí, hace tiene que guardias leer con un nosotros. electrocardiograma y tiene que- Por claro, ejemplo, ahorita mi compañera, que es mi corresidente de dermatología, es muy capa. claro. Entonces muchas veces pensamos de que, no, dermatología solamente ve piel. No, el dermatólogo en Cayetano se caracteriza porque te puede manejar desde un infarto de miocardio hasta un shock séptico por en base a algo. Entonces creo que eso es lo que caracteriza básicamente a la escuela de Cayetano. O sea, el trabajar con evidencia rigurosa, el hacer escuela, hay maestros, hay ¿no? académica, se hace academia, y este hecho concreto, que es que todos los residentes que entran a los programas de medicina, aunque vayan a hacer otro programa, pasan y hacen juntos guardias o Sí. R1 de los 2 primeros años, ¿no es cierto? Sí. Entonces, digamos que eso los hace crecer también, más allá de lo que después va a ser su especialización. Sí, es como, bueno, a mí me enseñaron que si tú sabes fisiología, ya el resto se te hace fácil, ¿no? Claro. Porque no necesitas memorizar. Como le digo a los chicos, si bien banqueamos para dar exámenes, yo no necesito que en la práctica clínica te guíes en base a esos banqueos. Yo necesito que pienses, porque el paciente es muy distinto al libro. ¿Qué es banqueo? Me perdí. El banqueo es prepararte para un examen Ok. y claves, preguntas, Ya, claves, claro. preguntas, respuestas. Prepararte preguntas, para el instrumento, que es el examen. Exactamente, ¿no? Que hay cierto tipo de metodología. No es que sea malo, sino que como Hay que no cumplir tengo con buena eso. memoria, por ejemplo, yo trato de
aprender la fisiología, entender el porqué de las cosas, y en base a eso, cuando tengo una persona delante mío con cierta enfermedad, trato de enfocarla en base a ese raciocinio o ese criterio, que creo que falta mucho, ¿no? Y eso no es que lo tenga, sino que creo que lo aprendí acá en Cayetano y obviamente... Ya lo tienes, digamos, lo has aprendido aquí. Espero tenerlo. Claro. Sí, se supone que debería tenerlo. Carlos, qué gusto. Brevemente, ¿qué planes a futuro? Ya pronto terminas, ojalá te quedes, te vas a quedar como profesor de Cayetano en el hospital, te quedas en Lima, te vuelves a Piura. ¿Qué planes a futuro? En teoría yo tengo un proyecto bien grande, aparte de esto, yo estudio medicina ocupacional, todavía no tengo el cartón como tal, pero sí tengo un proyecto por ahí personal que me gustaría bastante aplicar. Pero después de eso, como le digo a mis padres o a mi familia, a mi hermano, yo trabajo todos los días netamente para quedarme en Cayetano o para irme a algún otro lugar y llevarme a esa escuela de Cayetano, porque creo que, por ejemplo, tengo médicos asistentes que, como dicen ellos, aprenden todos los días. Mis médicos asistentes pasan visita, te piden un papelito, anotan algo en el papelito y se van a leer, y al día siguiente vienen y te dicen el ensayo clínico de tal. ¿Quiénes son tus referentes como médicos asistentes ahora? Hay muchos. Hay muchos. El maestro Vázquez, el maestro Sergio Sosa. Vázquez, Héctor Sosa. Sí, o sea, la doctora Celaya. Elena Celaya. Todos mis asistentes realmente. El doctor Homar, la doctora Mariela, Amelit, Cotrina. Todos realmente creo que hemos aprendido. Todos tenemos cosas buenas y malas, ¿no? Claro. A mí mi padre me enseñó que tenía que aprender de las personas tanto las cosas buenas y las cosas malas. Porque las malas tienes que saber qué no hacer. Y las buenas tienes que saber que por ese camino tal vez vas a llegar. Entonces creo que yo sí trato de aprender de ambos. Claro. De tanto cosas buenas, cosas malas, y que creo que con el respeto y la confianza que ellos nos brindan, al menos esperamos dar la talla, ¿no? Cuando terminemos la residencia como tal. Y créeme que se nota. Yo siempre le digo a los chicos residentes de primer año, cuando rotes con alguna otra sede, te vas a notar, o sea, vas a comparar. Vas a darte a notar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la mañana hemos hecho una lectura crítica, que es básicamente revisar un ensayo clínico y analizar ese ensayo clínico, ¿no? Y eso, por ejemplo, no todos tienen esa academia. Entonces, también te enseña que salió tal cosa para vacuna COVID y todos le hacen caso, ¿no? Lo que nosotros hacemos ya, salió esto, pásame el estudio, voy a analizarlo y quiero saber exactamente, ¿no? Y creo que esa medicina basada en la evidencia es algo que deberíamos practicarlo para todo, absolutamente para todo. La ciencia es algo que deberíamos tener como base, digamos. Gracias te digo porque es un gran mensaje el que estás dando, de verdad. Muchas gracias. Y gracias por estar acá. Ojalá te quedes en Cayetano. Creo que la escuela de medicina interna de Cayetano está a salvo contigo y con personas como tú. Así que, no, yo creo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí que nos veremos alguna otra vez. Muchas gracias, Tato. Cuídate mucho. Igual. Muchas gracias. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, queremos recordarles los horarios de nuestros programas del canal Cayetano Más. Ya saben que pueden encontrarlos en la cuenta oficial de Cayetano Heredia en YouTube y los invitamos a suscribirse. Ha sido como siempre un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo más sobre nuestra universidad.